La educación en México ha sido uno de los tópicos más debatidos desde la primera constituyente de 1824. Si bien existían antecedentes en la época colonial, es en esta Carta Magna que se menciona por primera vez la intención del Estado de ofrecer educación a los habitantes de este país. El recorrido ha sido largo, pleno de luchas políticas entre liberales y conservadores, que bien pudieran identificarse como una lucha entre el Estado y la Iglesia Católica por dominar las conciencias a partir de la educación. Lucha que se verá reflejada también en la Constitución de 1917, en su artículo 3, en el cual se reserva la educación para el Estado, y para los particulares a quienes se dé autorización, excepto a los clérigos. La Constitución de 1917 legisla sobre la obligatoriedad de asistir a la escuela y abre la posibilidad de educación para todos, estableciendo las obligaciones de los diferentes estados de la Federación y de los municipios, de contribuir al gasto educativo a fin de brindar un servicio público a toda la población de manera coordinada, y el reconocimiento en el ámbito nacional de todos los títulos que se expidan por los establecimientos educativos. La aprobación del artículo 3 se puede considerar un triunfo social del movimiento revolucionario, ya que dio pie a la creación del sistema educativo nacional, garantizando el acceso a la educación de la población menos favorecida. Este objetivo tardaría casi 100 años en alcanzarse, educación básica para todos. Dicho artículo constitucional ha pasado por varias reformas con el objetivo de contar con un sistema educativo que garantice una instrucción científica sólida y una formación moral y ética fundamentada en la justicia, la equidad y la igualdad de derechos. El principio de autonomía perfiló una nueva concepción en la educación superior. Este principio sirvió de inspiración a muchas universidades latinoamericanas, entre ellas la de México, que virtud al movimiento de 1929 obtuvo su autonomía, mediante la ley expedida por el Congreso Federal el 26 de julio de aquel año. Sin embargo, desde antes que se otorgara la autonomía a la Universidad Nacional, algunos estados de la República habían dado ya pasos importantes en esa dirección, expidiendo leyes para crear universidades que tenían los elementos de la autonomía. Así sucedió en las universidades de Michoacán en 1917, del sureste en 1922, y de San Luis Potosí en 1923. Se fundó también en aquel entonces la Universidad de Guadalajara en 1925, supeditada al gobierno local, pero que en la práctica ha funcionado con marcada autonomía. El año de 1929 puede considerarse simbólico porque generó un movimiento a favor de la creación de universidades locales. Con el tiempo dichas universidades lograron obtener su autonomía. Uno de los grandes ideólogos y educadores mexicanos que más se preocupó por los cambios educativos en México, fue el maestro José Vasconcelos, conocido por la gran reforma educativa que hizo después de la Revolución Mexicana. Vasconcelos propuso la creación de la Secretaría de Instrucción Pública de México, para realizar programas de educación a nivel nacional. A partir de ello, fue nombrado por el presidente Álvaro Obregón como secretario de Instrucción Pública de México. Realizó una obra de grandes dimensiones, con la cual llevó la educación y la alta cultura a todos los rincones de la República Mexicana. Vasconcelos decidió el trabajo en 3 departamentos fundamentales, de los que procede todo lo demás, desde la primaria hasta la universidad: el departamento escolar, el de bibliotecas y el de bellas artes. Estableció también el departamento auxiliar de enseñanza indígena y el departamento de desanalfabetización. Su filosofía educativa para México fue muy humanista, con una cruzada a favor de la cultura, desde las artes populares, pintura en mural, talleres y bibliotecas. Se dedicó a combatir el analfabetismo y a crear numerosas escuelas en todo el territorio de la República Mexicana. En octubre de 1920, José Vasconcelos presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de establecer una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras llegaran no solo a una porción privilegiada del territorio, sino a toda la República, de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Con estas ideas, el 25 de julio de 1921, por decreto presidencial de Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública en México. Dicho decreto se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre del mismo año.
Días después, el 12 de octubre de 1921, el licenciado José Vasconcelos asumió la titularidad de la naciente secretaría. Al año siguiente, el 9 de julio de 1922, se inauguraba el edificio de la Secretaría de Educación Pública, palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. Lázaro Cárdenas se propuso disminuir los desequilibrios y las distancias existentes entre los diversos sectores sociales a través de nuevas y mejores instituciones. Entre las que funcionaron durante el cardenismo destaca la educación socialista. La reforma educativa respectiva requirió de la modificación del artículo 3 constitucional. Cárdenas confiaba en que la escuela socialista sería un instrumento de reforma social que iría más allá del cambio pedagógico y académico, una nueva escuela que favorecería una gran reestructuración económica, social e ideológica del pueblo mexicano, como consecuencia de la capacitación intelectual, técnica práctica y moral de los niños y los trabajadores. El clamor del magisterio por acceder a mejores condiciones aumentaba su volumen. Se reconocía que había que luchar con y dentro de grupos organizados, que había una situación gremial de injusticia para el pueblo trabajador y como parte del pueblo trabajador, se encontraban los maestros. El 30 de diciembre de 1943 se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siendo producto de la integración de diversas agrupaciones de maestros y demás trabajadores del sistema educativo de entonces. Desde el inicio, su misión ha sido el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses comunes, entre ellos la calidad educativa. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior tiene su origen en el marco de la educación socialista promovida por Lázaro Cárdenas, época en que se crea el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica. Es una asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. Desde su fundación en 1950, ha participado en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. El Colegio de Pedagogía inició sus actividades en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el 11 de abril de 1955. A la fundación de este colegio dentro de Ciudad Universitaria, fue el Dr. Roberto Solís Quiroga quien dictó la primera cátedra a la primera generación de la maestría en pedagogía, que ascendía a 17 estudiantes. El Colegio de Pedagogía permite surgir en 1959, bajo la administración del Dr. Francisco Larroyo, la idea de fundar una licenciatura en pedagogía, concediéndose a los licenciados el título de pedagogo, y a los estudios superiores los grados de maestro y doctor. La creación de este colegio se debió principalmente a que la visión del Larroyo era la de una pedagogía universitaria de influencia alemana y neokantiana, distante y distinta de la normalista. Concebía la pedagogía como la flor de la filosofía. El día 12 de febrero de 1959, el presidente Adolfo López Mateos emitió el decreto mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Esta iniciativa tenía como fundamento el mandato constitucional, de proporcionar a los mexicanos una educación obligatoria y gratuita. La gratuidad solo sería plena cuando los alumnos de las escuelas primarias recibieran, sin costo, los libros indispensables para sus estudios y tareas. Por primera vez en la historia de México no habría distingos entre niños de escuelas primarias públicas y privadas, rurales y urbanas, cuando menos no en el material educativo que el Estado se propondría entregar. Por el carácter gratuito, único y obligatorio del libro de texto, todos los alumnos, por grados y asignaturas, recibirían los mismos impresos. Sus profesores, además, debían utilizarlos en clases y no solicitar textos comerciales excluidos del catálogo oficial de la Secretaría de Educación Pública. La administración de Luis Echeverría, que duró de 1970 a 1976, mostró desde un principio su interés de mejorar el sistema educativo y puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa para diversificar los servicios educativos, aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio.
Instituyó la Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa que convocó a maestros, académicos e intelectuales, en 1971. La reforma de este periodo se reflejó en la publicación de una nueva Ley Federal de Educación en 1973. Esta nueva ley adoptó la definición de educación como institución del bien común, y organizó al sistema educativo nacional para establecer nuevas bases que impulsaran los derechos de todos los habitantes del país para recibir educación con las mismas oportunidades. Con el propósito de atender a poblaciones dispersas y marginadas, Echeverría decretó la creación de Consejo Nacional de Fomento Educativo. También ordenó la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, e impulsó la expansión de la educación tecnológica. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue fundada en diciembre de 1979 en Chiapas. Surge con el propósito de coordinar y dar rumbo a la vigorosa insurgencia magisterial de 1979. Se propuso democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conseguir un incremento salarial de 30% y descongelar los sobresueldos por vida cara. En la formación de la CNTE confluyeron grandes movimientos de maestros de base, grupos de activistas regionales y corrientes políticos sindicales ligadas a partidos políticos y grupos de orientación socialista. Su militancia dura es de 500,000 de trabajadores de la educación, y, en momentos de expansión, llega a unos 750,000. La Universidad Pedagógica Nacional es una institución pública de educación superior, creada por decreto presidencial el 29 de agosto de 1978. Tiene la finalidad de formar profesionales de la educación en licenciatura y posgrado para atender las necesidades del sistema educativo nacional y de la sociedad mexicana en general. Ofrece, además, otros servicios de educación superior como diplomados y cursos de actualización docente, realiza investigación en materia educativa y difunde la cultura pedagógica, la ciencia y las diversas expresiones artísticas y culturales del país. La UPN es la institución pública más importante de México en la formación de cuadros especializados en el campo educativo. Uno de los impactos fundamentales de la globalización en la educación se ha dado mediante la incorporación de la tercera revolución científico-tecnológica industrial, en la denominada educación virtual. En México, se buscó durante el sexenio de Vicente Fox paliar la disparidad existente en el uso de las TIC. Se puso en marcha el programa llamado eMéxico, con la inauguración del primer Centro Comunitario de Informática y Comunicaciones en Durango. Durante la administración del presidente Vicente Fox se consideró como prioritaria la inversión en educación. Por esta razón, se creó el Programa Nacional de Educación 2001 a 2006 basado en 3 puntos fundamentales. 1. Ampliación del sistema educativo privilegiando la equidad. 2. Proporcionar una educación de buena calidad para atender las necesidades de todos los mexicanos. 3. Impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional, la integración y la participación social en la educación. La Reforma Educativa 2013 de México fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. La Reforma Educativa 2013 planteó entre sus objetivos, aumentar la calidad de la educación básica, incrementar la matrícula estudiantil y fortalecer la calidad en los sistemas de educación media superior y superior. Para ello, se modifican de manera constitucional los artículos 3 y 73. El artículo 3 hace mención de la creación de los planes y programas de estudio desde el nivel básico hasta la normal, por el gobierno federal, así como a la especificación del ingreso, la permanencia, la evaluación y la promoción del servicio docente. Respecto al artículo 73, referente a la Ley General de Educación, las modificaciones se encaminaron a establecer la Ley General de Servicio Profesional Docente. El principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente.